Arrancamos. Muy bien. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Cartas a un joven editor. Llegamos pues a la edición número 14. Es un tiempo extraño, particularmente extraño diría yo. Pasan muchas cosas, pero bueno, seguimos aquí en la edición número 14. En este capítulo número 14 vamos a hablar acerca de una pequeña emergencia cultural que ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Y bueno, esta pandemia de alguna forma ha demostrado que evidentemente la cultura en nuestro país es casi la última rueda del coche. Para hoy hemos invitado a Rosa Benítez Goicoechea. Rosa, bueno, la conocemos ya, la conozco hace un tiempo atrás, digamos que, perdón. Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Lo máximo ya poder conectarnos y sí, efectivamente nos conocemos de hace varios años y es un gusto estar aquí compartiendo contigo algunas ideas. Claro Gracias que por la sí. invitación. Claro que sí. Justamente, para aquellos que no conocen a Rosa, Rosa Benítez Goicoechea, ella es gerente de Educación, Cultura, Juventud, Deportes y Biblioteca. Este fue el periodo 2015-2018 en la Municipalidad de Trujillo. Luego ha sido directora ejecutiva de la Feria Nacional del Libro, también de Trujillo, en ese mismo periodo. Ha sido presidenta del Fondo Municipal, Fondo Editorial Municipal de justamente la Municipalidad de Trujillo, ¿no? Y ha sido directora ejecutiva del Encuentro Nacional de las Artes Visuales de Trujillo. Entre otras cosas, Rosa estudió pintura en Macedonio de la Torre y luego estudió arquitectura. Ahora también ejerce la docencia universitaria y sobre todo ella es gestora cultural, ¿no? Entonces, Rosa está bastante ubicada en el tema de cultura, que es un tema que particularmente a nosotros nos interesa bastante. Tratamos siempre de que, bueno, la cultura no se convierta evidentemente pues en la última rueda del coche, donde un ratito que creo que se fue, no se fue, se fue la señal. ¿Dónde rayos está? Sí, Hoy día están pasando varias cosas por lo que veo. Es 3 sí, de junio, miércoles 3 de junio. es la tecnología, tú sabes La que tecnología. sí, muy bien. Sí, pues oye, que Rosita acá, no está, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vamos a, por un instante, a dejar de compartir nuestra hermosa pantalla, ¿no? Y sí, lo que pasa es que, bueno, la tecnología es bastante amigable con nosotros, de alguna forma. Rosa, cuéntanos un poco, bueno, tú primero, bueno, después del colegio y todo esto, comenzaste a estudiar pintura, ¿no? Y a veces, el tema de la abstracción ha sido bastante fuerte durante tu trabajo. Actualmente, el tema de la pintura sigue estando en tu camino. Actualmente no necesariamente. Efectivamente, yo estudié en la Escuela de Bellas Artes, soy promoción 96 y tuve un periodo de varios años de actividad artística continua, además, donde pude exponer mi obra tanto aquí en Trujillo, a nivel nacional y a nivel también internacional fuera del Perú. Actualmente, estos últimos años estuve dedicada a la gestión pública, a la gestión cultural desde el ámbito público y también de desarrollo de proyectos artísticos, culturales, desde la gestión independiente también, que es lo que estoy actualmente trabajando. Uh-huh. Claro, sí, Entonces, sí, tienes razón, es un tema bastante interesante, ¿no? Bueno, yo te hablaba un poco de la abstracción en el tema de la pintura y bueno, estaba justamente en estos días viendo un par de entrevistas que te habían hecho, creo que era en El Sol de Guernica, una entrevista de hace una década quizá, no lo sé, una entrevista anterior, donde hablabas del proceso creativo en tu obra.
por ejemplo, en este caso, El Durmiente del Valle, ¿no? El Durmiente del Valle, que es un texto que está inspirado en un poema, ¿no? En un poema. Y bueno, también hablabas un poco de tu admiración a Tola, a Jorge Eduardo Eyelson, ¿no? A estos pintores. Bueno, en el caso de Eyelson, también escritor, ¿no? Justamente como mencionas, estas exposiciones que has realizado en el 99 y en el 2008, ¿no? En Europa. Mencionaba justo que Europa había resultado ser una plaza bastante receptiva, la gente muy receptiva. ¿Por qué? ¿Crees que en Perú la recepción al tema cultural no es tan así? Bueno, sí, esa posibilidad de poder salir y de poder trabajar y exponer fuera del Perú, claro, se dio en esos años cuando estaba la actividad artística también, no solamente, de hecho, con mi persona, definitivamente había y sigue existiendo, pero en esa época un grueso número de artistas que buscaban salir fuera del Perú, salían o buscaban estos espacios que en el Perú ya de manera general y conocemos desde hace muchos años, son escasos, pero sobre todo también la parte de la promoción y la producción, la difusión de la cultura o de las artes plásticas en este caso, ha sido durante muchos años muy escaso a nivel del Estado. Entonces, los estímulos económicos que son recientes, por ejemplo, a través del Ministerio de la Cultura, en el Perú, en los años 90, 2000, pues definitivamente no existía, y eso nos veía también en la obligación de que los artistas buscáramos fuera del Perú, poder encontrar también un mercado del arte y buscar también el estímulo económico, digamos, de fuera, pero también dar a conocer la obra. Entonces, eso fue uno de los motivos por el que particularmente acepté y gestioné y acepté también gestiones para poder exponer fuera, ¿no? Estuve en Finlandia, en Austria, en otros países donde me permitió conocer galerías, museos, pero también poder exponer obra. Eso Claro. es una de las razones, ¿no? Sí, y hay un detalle importante en tu obra, ¿no? Antes de pasar a otros temas, en tu obra prevalece mucho la imagen femenina, ¿no? Esta imagen preponderante. Quizá tenga que ver con un propio conocimiento, ¿no? En literatura, por ejemplo, planteamos dos teorías, ¿no? La primera, en la cual hablamos acerca de, yo escribo desde el punto de vista de lo que yo conozco, ¿no? Y en el segundo caso, escribo desde un punto de vista externo o externalizo situaciones que posiblemente he recreado. En tu caso, Rosa, la prevalencia de la figura de la mujer en tu obra viene a razón del autoconocimiento. Sí, Creo que se nos fue la señal o algo así. Rosa, ya, eh, ¿perdón? sí me copias, ¿no? Sí, 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 sino sí. que acá la tecnología nuevamente jugando la mala pasada, dice su conexión es inestable, pero bueno, no sé si se me escuchó, Ya, está bien. tal que no, tal que el video siga apareciendo. Sí, te decía que la pintura me ha servido, digamos, o me ha ayudado para poder expresar mi autoconocimiento, mi forma de ver el mundo como mujer, como ente individual. Y mencionaba que siempre ayudada por la poesía, la literatura, generalmente las obras que he planteado, las obras pictóricas tomados, por así decirlo, de poemas que particularmente me interesaba y me gustaban, y siempre acompañada de eso. Entonces, lo que mencionabas al inicio, El Durmiente del Valle, o la Primera Muerte de María, por ejemplo, algunas obras que estoy ahora recordando los títulos, que son tomados, prestados de la literatura, de autores peruanos, autores internacionales. Pero siempre la mujer como elemento, ¿no? En ese caso, la mujer, yo misma, una de las exposiciones que hice individuales se llamó Love versus Love, otro álbum de muñecas, y allí en esa serie de cuadros que trabajé, es
está reflejado, está expuesto mi persona en distintas facetas. Ya el título lo dice, por ejemplo, Love versus Love, una serie de obras que intentan acercarse al devenir, a los sentimientos, a la forma de ver la vida desde el aspecto emocional, íntimo, etc. Ujú. Es muy interesante el proceso creativo que puede tardar muchos años en realidad cuando uno construye una obra, ¿no? Rosa, en tu caso el tema de la pintura fue muy interesante o es muy interesante, pero sin embargo luego estudiaste arquitectura, si no me equivoco, en Antinoro Remo. Sí, a la par, bueno, de ejercer, de pintar, de interesarme o de estar inmiscuida en la pintura, estudié también publicidad y diseño gráfico y luego arquitectura. Siempre me ha interesado poder descubrir, incursionar en otras áreas del quehacer, en todo caso, humano, ligadas a la cultura, al arte, y por eso, pero además también porque en los estudios que tuve en la Escuela de Bellas Artes especialmente, si bien es cierto, por un lado nos enseñan el oficio, el manejo del color, específicamente técnicamente, pero sentía también que necesitaba personalmente complementar estudios de carácter ya académico, teórico, y encontré que en la arquitectura podía desarrollar eso, ¿no? Además que en aquella época todavía no tenía la Escuela de Bellas Artes el nivel universitario y que también para efectos de distintas situaciones laborales me era necesario contar con la titulación. Entonces, eso han sido algunos de los motivos por el que también inicié el estudio de arquitectura. Claro, Rosa, y puntualmente pasando ya a un aspecto, a una segunda etapa, digamos, que pueda ser demostrable, viable o presentable, y es algo que has mencionado casi al principio de la entrevista, es un poco el tema de la gestión, ¿no? En algunos casos, pasaste prácticamente de estar del otro lado a una acción, ¿no? A una acción propia, es decir, a hacer gestión cultural. Este proceso de ser estudiante, de ser pintora o artista plástica, ¿qué cosa fue lo que, no sé si decirlo así, el punto de quiebre que hizo que pasaras al otro lado de la acción en la gestión cultural? Bueno, en realidad siempre estuve de forma paralela trabajando, intentando trabajar desde la gestión o autogestión, porque, como lo he mencionado hace unos instantes, en nuestro país, por lo menos, bueno, a la fecha continúa este problema, ¿no? Pero antes creo yo que era más hondo la situación. Para los artistas plásticos, específicamente en Trujillo, pues había una ausencia absoluta o casi absoluta de políticas que pudieran fomentar nuestra obra o dar a conocer al público, o que nos convoquen, o una serie de situaciones. Entonces, junto con artistas de mi generación, las formas, como todos los artistas quizás del Perú, o varios artistas, era una de las formas para poder hacer, conocer nuestra obra, darnos a conocer y hacer autogestión. Entonces lo que hicimos fue, en esas épocas, poder crear espacios. Recuerdo mucho el espacio cultural, Espacio en Blanco, que fue el inicio, digamos, de nuestra actividad de autogestión. En este caso, alquilamos un espacio entre varios artistas, gestionamos exposiciones de Lima, conversatorios, un poco para suplir el hecho de que no había mayores espacios en Trujillo. Entonces, ahí como que de forma paralela a mi actividad pictórica iba incursionando queriéndolo y digamos sin querer, o sea, sin saber que luego esto crecería y se fortalecería de algún modo. Se inició la gestión cultural, la gestión del arte, la promoción de las ideas en torno al arte. Y eso es el inicio, hablo del año 98, ahí nada más egresada de la Escuela de Bellas Artes. Y luego eso hizo que me conozcan, digamos, desde del gremio de la arquitectura, porque pasé a ser directora del espacio cultural que tiene el Colegio de Arquitectos, que está en pleno centro histórico de Trujillo, y a desarrollar ahí durante 4 años ya con un plan cultural desde el colegio para la ciudad. Bueno, y eso llevó a que luego también sea un poco más conocida la labor que hice,
y luego entro a la gestión pública. Hasta antes de entrar a la gestión pública, en el tema cultural, yo pude haber desarrollado una obra pictórica paralela, pero luego dentro de la gestión pública ya los tiempos eran muy escasos porque ahí sí le dediqué, para poder sacar adelante proyectos, le dediqué al 100% de mi tiempo dentro de la municipalidad, ¿no? Porque Claro. la burocracia, los tiempos cortos, etcétera, no me permitieron ya continuar con una obra pictórica, pero fue llevándome un tema al otro y nació casi en la época de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Que, como te digo, hacía autogestión. Sí, Rosa, antes de pasar al tema de fondo, en este caso al tercer tema que tiene que ver con la municipalidad y tu etapa municipal, hablaste de la gestión cultural en la etapa de egreso, en la escuela, de cómo ustedes como egresados o estudiantes, la realización o los pocos espacios que había en Trujillo, ¿no? Y lamentablemente en Lima se centraliza mucho esto, ¿no? Pero también algunos artistas plásticos se han quejado de esta especie de élite de galerías, ¿no? Que en muchos casos no permiten mucho que solamente exista pues, un círculo de pintores, ¿no? Que puedan estar siempre en galerías, ¿no? Este es un tema que crees tú que todavía sigue vigente y que incluso se refleja también en Trujillo. En Trujillo no existen casi galerías de arte especializadas en promover, en tener artes plásticas o visuales, ¿no? Lo que existen son tiendas de arte donde se ofrecen productos artísticos, pero galerías, hubo hace muchos años la Galería Tiempo, y existen galerías de espacios de los bancos, por ejemplo, pero ya cada vez menos, el Centro Cultural de Trujillo, es decir, hay escasez de galerías, a diferencia de Lima, que hay mayor cantidad. Y esta situación de, digamos, de la centralización en algunos grupos artísticos o grupos de artistas, yo creo que, bueno, desde fuera, por lo menos desde Trujillo, veo que ha habido una cierta apertura con espacios alternativos, no los de siempre, no las galerías que siempre han trabajado, donde tienen a los artistas que por el mercado mismo del arte exige ciertos criterios dependientes, comerciales. Sin embargo, en Lima, en los últimos años, se han abierto espacios alternativos donde hay un poco más, creo yo, de apertura hacia artistas emergentes o artistas que no están de repente dentro del circuito oficial, económicamente hablando o cultural, ¿no? Entonces, allí como que ha habido un poco de cambio, pero no, de todas formas, siempre es necesario descentralizar y abrir más, sobre todo artistas del interior, que es un poco más difícil acceder a estos espacios. Y acá en Trujillo, al no existir una cantidad digamos, adecuada para la cantidad de artistas, pues nosotros, o los que hacemos arte, siempre mirando a Lima, pero eso fue uno de los motivos por el que se creyó o se cree que desde la gestión pública también es necesario habilitar o fomentar esos espacios, ¿no? Y eso fue uno de los criterios también para poder desarrollar el Encuentro Nacional de las Artes Visuales, que se pudo hacer 2 versiones desde la municipalidad para atraer, digamos, la mirada hacia el interior. Es decir, ya no ir hasta Lima, hacia algún encuentro nacional o todo centralizado en la capital, digamos, sino poder hacer de Trujillo un espacio a nivel nacional donde las artes plásticas estén presentes, que siempre lo están con los artistas, pero digamos a nivel de proyectos o de actividades. Pero, correcto, Rosa. Y ahora, bueno, este periodo 2015-2018 fueron estos años en los cuales estuviste en el tema municipal, inmersa, ¿no? En este tema municipal de la gestión, donde realizaste notorias y variables obras, ¿no? De gestión que tuvieron. Una de ellas, una memorable, fue el Fondo Editorial Municipal, ¿no? Creo que lo estoy diciendo al revés. El Fondo Municipal Editorial, que realizó muchas cosas, realizó concursos, publicaciones, motivación a la lectura, etcétera, ¿no? Realizó varias cosas. ¿Cómo fue esta experiencia de gestión dentro del municipio?
Sí, la creación del Fondo Editorial Municipal fue una de las experiencias, a mi criterio, digamos, exitosas y también de mayor alcance que se tuvo dentro de las actividades y proyectos que realizamos, ¿no? Por un lado, uno de los ejes de trabajo desde la gestión que se tuvo a nivel de la municipalidad, me refiero al tema cultural, fue el fomento del libro a la lectura en la población. Entonces, a raíz de ese eje de trabajo, se abrieron diferentes proyectos, se ejecutaron diferentes proyectos. Uno de ellos fue que debíamos crear un fondo editorial para poder publicar, promocionar obras de autores regionales. Entonces, nace el Fondo Editorial Municipal de manera inédita, además, en este periodo, y nos permitió la publicación de 17 autores regionales, una coedición también con Paraguay, con una editorial a raíz de una de las ferias internacionales del libro. Y lo que podría comentar es que este proyecto además nace con fondos recaudados por los alquileres de las ferias internacionales del libro que también organizamos durante los 4 años. Estas ferias nos permitió, a través de un sistema administrativo interno municipal, poder recaudar una cantidad necesaria de dinero, o bueno, siempre es necesario más, pero digamos para iniciar una base que nos permitió esas publicaciones, la cantidad de más de 8.000 ejemplares, por ejemplo, del libro de César Vallejo, corresponsal de prensa, de José Faustino Sánchez Carrión, de Ciro Alegría, y otros autores regionales que además a través de concursos se pudo elegir, ¿no? Con un comité que se conformó para tales fines, compuesto por 5 literatos, intelectuales de acá de la región de Libertad. Y bueno, esto nos permitió conocer, además, viajar a la Sierra de la Libertad y hacer entrega de estas publicaciones a colegios, a centros culturales, bibliotecas, de caseríos, de distritos alejados. Y fue una tarea bastante bonita poder hacer la entrega de estas publicaciones de los autores regionales. Además, también este fondo lanzó concurso y también permitió hacer actividades aquí también en Trujillo, donde se presentaron los libros, junto con actividades de carácter cultural. Entonces, este proyecto ha dejado como saldo estas publicaciones, las llamadas rutas literarias, a la sierra, al Valle también de la Libertad, y eso, y quedó con quedó con ordenanza, que es lo más importante, digamos, a la par de la promoción cultural y el reparto de libros, fue que existe una ordenanza que fija que esto ya quede, digamos, para Trujillo y para que se continúe con esa tarea, ¿no? Claro, Quedó establecido a nivel de norma. experiencia tan interesante y sobre todo haber conformado todo un circuito, ¿no? Toda una ruta, ¿no? En este caso, gestionar los fondos en base a los alquileres, en base a todo lo que se ha gestionado en esta feria del libro, y este dinero utilizado para la edición de libros y esta difusión de libros y de autores regionales, sumamente interesante, una experiencia, como dices tú, inédita, ¿no? O sea, que, bueno, no, lamentablemente muchos municipios no utilizan, ¿no? Que deberían, de alguna forma, fomentar la lectura y llevar la lectura sobre todo. ¿Qué motivación más grande para un joven, para un niño o para cualquier persona recibir un libro de la región hecho por autores, ¿no? Antologías, etcétera? Y todo esto representa muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que construyen mucho arte, cultura, difusión, etcétera. Rosa, una duda, ¿por qué solamente en breve, ¿no? ¿Por qué no decidiste continuar en esta gestión después del 2018? Ah, lo que pasa es que fui funcionaria de la gestión anterior, el exalcalde ya dejó su cargo el diciembre del 2018, entró una nueva gestión con un nuevo alcalde, y bueno, somos funcionarios de confianza, es decir, los nuevos funcionarios, en este caso del área de cultura, es de confianza del actual alcalde, que es otro partido político además, entonces
esa es una de las razones por las que ya no continúa en la municipalidad, ¿no? Es porque son periodos de 4 años, y yo estuve desde el inicio hasta el último día de la gestión. Exacto, sí, bueno, de hecho que si yo fuera alcalde tuviera un plan de trabajo tan, tan precioso, ¿no? En el fomento de la lectura y la creación del fondo editorial, de hecho que yo trataría de continuar con esa gestión, ¿no? ¿Sabes tú si esto ha seguido a nivel municipal? Lamentablemente, las primeras noticias que tuvimos el año 2019, posterior a dejar el cargo, fue que de manera, entre comillas, casual, se mojaron más de 6.000 libros en el sótano del Teatro Municipal, que era la instalación donde trabajábamos, donde quedan las oficinas de la Gerencia de Educación y Cultura. Y estos libros se hizo público, ¿no? La denuncia también por parte de entes culturales a nivel nacional, de que no solamente no se continuó con la política del fondo editorial, porque a la fecha no conocemos todavía de ningún libro, a pesar que ya pasó año y medio prácticamente, desde que se inició esta gestión 2019-2022, y hubo una denuncia al interior también de la municipalidad por parte de los regidores de la Comisión de Cultura, y está en marcha también a nivel interno, entiendo, hasta donde sé, de que se vea qué pasó con los libros, qué sucedió, y además, bueno, no tenemos noticia de que exactamente el fondo editorial continúe, por ejemplo, ¿no? Claro. No exactamente responde esto a la emergencia, sino ya esto viene el problema desde el año 2019, donde todavía no existía pues la emergencia, ¿no? No hay noticias sobre el fondo editorial. Claro, sí, justamente recuerdo haber leído alguna noticia de este tipo de denuncias, ¿no? Donde estos libros lamentablemente estaban ahí almacenados, aparte de haber estado mojados, no se distribuían, es decir, una desidia o un descuido grande, ¿no? Un desinterés fuerte, realmente, ¿no? Exacto. A mí me ha pasado a mí una experiencia como trabajador de feria del libro, ir a grandes almacenes donde tienen libros que ya están fuera de circulación o no son para el mercado de venta porque ya definitivamente los han descartado. Y son libros que en lugar de ser donados, son libros que pasan a ser destruidos, ¿no? Esto es realmente muy triste, ¿no? O sea, saber que estos libros pueden formar parte de grandes bibliotecas y pueden servirle a muchas personas, pero sin embargo no pasa nada porque simplemente son destruidos. ¿Y por qué no son donados? Por una traba burocrática, ¿no? Muy, muy terrible, muy terrible. Rosa, estamos hablando de este periodo municipal que es muy interesante y justamente en una entrevista estaba leyendo una de tus declaraciones donde hablabas tú que ibas con tu padre cuando eras muy pequeña, quizá cuando tenías 6 o 7 años, y ibas a unas reuniones políticas, ¿no? Tu padre te llevaba, ¿no? Y te preguntan, ¿cuál es la frase que tú recuerdas de estas reuniones? Y tú dijiste, bueno, mencionaste, sin luchas no hay victorias, ¿no? Fue una de las frases que mencionas en esta entrevista, bueno, en otras tantas entrevistas, pero en esta entrevista en particular. ¿Fue esto lo que de alguna forma te llevó a ti o te motivó a ti a tomar una rienda política en tu carrera? Sí, en realidad, claro, esa frase y otras recuerdo bastante nítido haber escuchado en diversas reuniones políticas a las que asistía, como lo he contado en las entrevistas, porque mi padre es político bueno, yo lo acompañaba o me llevaba en todo caso, ¿no? Entonces, crecí en ambiente político, participando en reuniones, pero también en marchas, en marchas de huelgas, en actividades que tengo algún recuerdo, en algunos casos no, pero me cuenta mi papá luego. Y sí, eso es parte de mi formación, es decir, al margen de lo que yo tal vez, claro, las decisiones ya uno las toma de adultos, pero es algo que está como parte mía, parte de mi formación personal, familiar tal vez.
porque no solamente él, sino también tengo tíos, familia que han militado activamente y que siempre las conversaciones han sido en torno a la política, ¿no? Y en este caso la política partidaria. Entonces, el desarrollo de la autogestión, por ejemplo, o el pasar a la acción o el accionar a la par de la creación, en el caso cuando estuve desarrollando obras artísticas, tiene que ver con esto, ¿no? Siempre he sentido de que si no se hacen las cosas, o siempre he creído también, que si no se pasa a la acción, de repente los frutos no vamos a conseguir algo. Y en un país donde hay tantas carencias y tantas dificultades a nivel independiente, pero también a nivel del Estado, si no pasamos a la vereda de la acción, vamos a ser espectadores de lo que no existe, de lo mal que se va llevando quizás varios aspectos sociales. Entonces, siempre he creído, y el entrar a la política fue ya una decisión, bueno, entonces, si es que desde la parte de la gestión es posible hacer muchas cosas, porque lo comprobé a pesar de las trabas, dificultades que existen propias en una gestión municipal, porque existen, todo lo que se muestra, claro, son los resultados, pero para poder llegar a esos resultados he pasado un sinfín de situaciones que no son nada fáciles, ¿no? Pero a pesar de esas dificultades, nos dimos cuenta con el equipo que sí era posible, a pesar de todo, lograr sembrar algún inicio de proyectos, de semilla cultural. Entonces, en la acción política creo que es algo similar, ¿no? Es decir, si no se lucha, si no se hace, si no se acciona, pues vamos a ser espectadores y espectadora no tengo esa forma de sentir, ¿no? Claro. Siento que tengo que hacer, que tengo que decir, que tengo que estar, y eso es para mí, fue la decisión política partidaria en este caso, porque claro, todos hacemos política, pero en este caso entrar a un partido político porque también sé que estando dentro de un partido político es posible llegar a tener acceso a las instancias donde se deciden las políticas, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, ese es el motivo por el que entré a la política, ¿no? En este caso fue para la candidatura para el Congreso, que fue la campaña muy breve de mes y medio, entre diciembre y enero, casi hasta el 24 de enero de este año. Frente Amplio. Por el Frente Amplio, sí, por el partido Claro. del Frente Amplio. Dime, sácame una duda porque no estoy muy seguro, bueno, del tema. Rocío Silva Santiesteban pertenece al Frente Amplio. Sí, ella es congresista actualmente por el Frente Amplio. Las elecciones, en el caso de la votación, a nivel Lima o Trujillo son regionales, es decir, si yo ponía Frente Amplio y marcaba el número 2, que es tu número, ¿votaba por ti o votaba por ella? No, si tú votas en Lima, votabas por ella. Si votabas en la región de la Libertad, votabas por mí. Sí, no, ella es 2 de Lima. Ok, Pero para quienes votan en Lima, ¿no? Claro. eso lo explica todo, Sí. correcto. Bueno, Rocío Esteban ha escrito libros geniales y está haciendo también una gestión por ahí en particular. Rosa, vamos a pasar ahora, bueno, vamos a ver el tema de fondo que te había comentado hace un instante, y para esto hay un preámbulo, ¿no? Que tiene que ver, básicamente, has hablado del Ministerio de Cultura, bueno, de los fomentos económicos que se han creado hace un par de años, y muchas cosas más, ¿no? A razón de la pandemia y otras cosas que están pasando en nuestro país, en diferentes regiones de nuestro país, de una manera grave. Bueno, en todo caso, muchas cosas. Se ha visto, por ejemplo, que el tema de la gestión a través del Ministerio de Cultura ha descubierto una pequeña olla de grillos, ¿no? Granilocuente en todo caso. En este caso, por ejemplo, cuando estaba Sonia Guillén, ¿no? Ella está pidiendo en el diario Gestión, ¿no? El Ministerio de Cultura pide reprogramar citación entre el Congreso por el pago de la charla motivacional, ¿no? De nuestro querido personaje. Tú pusiste acá un comentario en tu muro, ¿no? La última rueda del coche sobre el Ministerio de Cultura, ¿no? En este caso está juramentando el que es ahora ministro de Cultura, Alejandro Neira. Neira ha sido ministro de Cultura en el 2018, una etapa breve antes de que entre el cambio de gobierno, pero sin embargo es terrible, ¿no? Es terrible este contraste
actual, ¿no? Lima Gris publica, ¿no? El Ministerio de Cultura pagó esta cantidad de dinero al cantante Richard Swing, Richard Cisneros, ¿no? Podríamos hablar de un delito de colusión, ¿no? Sostiene el fiscal. Yo me pregunto, ¿no? Dentro de mí, este dinero, que es una plata considerable, ¿no? Con este dinero se hubieran podido hacer muchas cosas, ¿no? Cosas muy interesantes a favor de la cultura, de hecho que se puede motivar, ¿no? Y entonces, justamente vi en tu muro, y a razón de esto vino la idea de la entrevista, de esta emergencia cultural, ¿no? Que está ocurriendo puntualmente en Trujillo. Bueno, ocurre en varios niveles. Yo te cuento acá que acá en el nivel editorial hay mucha gente preocupada por el tema de la productividad del libro, el sistema de producción, ¿no? La rueda económica de las publicaciones. Parece indicar que no vamos a tener feria del libro. Y esto, bueno, la feria del libro para muchas editoriales es la Navidad, les hace el año, ¿no? Entonces, que no haya feria es una cosa bien terrible. Pero en el caso puntual de lo que se descubre a través de 6 ministros de Cultura desde el 2018 hasta el presente, hasta Sonia Guillén, es un poco lamentable. No digo lamentable en el sentido de que, bueno, este señor Cisneros tendrá sus capacidades, creo yo, mucha gente dice que no lo sé, es muy polémico en todo caso, ¿no? Y él puede cobrar la cantidad que desee cobrar, finalmente es su capacidad para venderse, ¿no? Venderse. Pero claro, la crítica acá viene a que estando en pandemia estos fondos definitivamente pues han sido de alguna forma mal utilizados, ¿no? Tú declaras, si nos preguntamos cuál es el lugar institucional de la cultura hoy en el Perú, la respuesta es muy clara. Su lugar es su no lugar. La permanente imposibilidad de colocarse en un lugar. Ejemplo sencillo, cualquiera podría pensar que en estos tiempos de cuarentena que los estudiantes se encuentran todos aprendiendo en casa, ¿no? Y ahí, bueno, ahí sigue esta nota, ¿no? Y, bueno, tú pusiste en tu muro el ballet municipal en emergencia, ¿no? ¿Qué es la razón de esto? No sé si tú hayas elaborado algún juicio de valor o alguna opinión en relación a lo que te he comentado anteriormente, ¿no? Sobre estos fondos que utiliza el Ministerio de Cultura, ¿no? Acá puntualmente para estas charlas motivacionales. Sí, esto pasa definitivamente porque como lo estamos comentando desde el inicio, esta carencia, ausencia de no solamente de espacios, sino de políticas culturales en el país, ha hecho que desnude en esta emergencia toda la absoluta desinterés que existe por fomentar o por tener una política clara en cultura. Como menciona, y allí suscribo las palabras de sociólogo de Víctor Vich, es que no exista, y yo pienso de forma similar, que no exista gente valiosa, gente preparada dentro de los ministerios, en este caso del Ministerio de Cultura, como todo ente público, sino es que a nivel ya del Estado es que el desinterés está por el tema de la cultura. Nosotros hemos sido testigos durante estos más de 70 días de las conferencias de prensa que ha brindado el presidente, Martín Vizcarra, y sin temor a equivocarme, porque he estado casi al tanto del más del 95% de las conferencias, o las he leído después, perdón, las he escuchado, o en vivo y en directo, y salvo la pregunta directamente relacionada a esta contratación del señor Swing, o ya apodado Swing, no ha existido alguna mención sobre la cultura como un eje importante para el Perú, como lo ha sido, como ha mencionado otros sectores, etcétera, que ya conocemos el actuar, etcétera, ¿no? Sin embargo, la cultura no ha sido mencionada en ningún momento, siendo que la cultura es el eje, o debe ser uno de los ejes centrales del desarrollo del país. Esto no es entendido en ninguna instancia del gobierno. Los esfuerzos que se hacen a nivel local o en alguna región son totalmente aislados, no parten de una fuerza central que deberían hacer del Estado, ¿no? Y esto pasa por una política nacional política, una política ya que el mismo presidente y Consejo de Ministros
deberían tomar en cuenta, porque esto se arrastra de muchos años. La creación del ministerio claro, fue un avance, tener un Ministerio de Cultura, pero finalmente no solamente es la contratación del señor Richard Cisneros, sino es que no existe todavía a la fecha, por ejemplo, o no se da a conocer una política clara, ¿no? Entonces, los avances que yo veo que existen son, por ejemplo, los estímulos económicos y las otras acciones que se realizan, pero que esté dentro de la población, que se sienta, que tengamos a la cultura y al arte, el tema cultural sobre todo, de manera más amplia, presente en la vida diaria, en la vida educativa, en la vida cotidiana, como necesidad, pues no, y eso responde a tantos años de desinterés. Entonces, la emergencia cultural tiene que ver, el hashtag de la emergencia cultural, y la idea es que no solamente es que los artistas hayan sido dejados de lado del bono, o que los artistas no hayan sido beneficiarios de tal o cual situación, que además, de hecho, como todo ciudadano y ciudadana, y como todo peruano y peruana, de hecho que es necesario, ¿no? Sino que la emergencia va más allá de un bono provisional por la emergencia. La emergencia tiene que ver con que ya no da para más el hecho de que sea un sector invisibilizado, porque a diferencia, como repito, de otras áreas, otros sectores peruanos, la cultura es, como lo dice Víctor Beach, la última rueda del coche, y está, para el criterio de muchas personas, y me incluyo, dan el clavo, es la última rueda del coche, efectivamente. Y esto se ve a lo largo y ancho del Perú. Los esfuerzos que se hacen desde el sector independiente cultural son grandísimos, y realmente todavía no se logra una cohesión. Por eso es que se decidió con un grupo también de personas, aquí por ejemplo en la provincia de Trujillo, se ha creado una plataforma intersectorial donde lo que se pretende es primero tener una cohesión entre los sectores artísticos de aquí de Trujillo, para poder luego incidir en las políticas públicas de la región a nivel nacional, ¿no? Lo mismo que está haciendo la red de creadores y gestores culturales a nivel nacional, que es de donde sale el hashtag Culturas en Emergencia. Y el ballet municipal tiene que ver con este desinterés y esta desidia, en este caso a nivel local. Esta es una muestra clarísima que lo último que interesa, ni en emergencia o sin emergencia, lo último que interesa es la parte cultural. Que la población pueda reconocerse en el arte, en sus artistas, que pueda tener en plena, además, etapa de emergencia, un salvoconducto o donde mirar. Simplemente el despido de los integrantes del ballet municipal es eso, ¿no? Y no solamente despidieron al ballet municipal tocando este tema local, sino también a cuanto trabajador del arte y proyecto haya habido cultural aquí en Trujillo, ¿no? Entonces, es gravísimo, pero más allá de que bueno, los pidieron y esto, no se dijo más, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando con esta plataforma a la que estoy comentando es justamente unirnos y poder insistir, incidir, pedir, reclamar, o como se le quiera ver, para que esto no suceda, y para que la cultura realmente tenga el valor, el lugar que necesitamos los ciudadanos. Sí, justamente esta es una base de datos, no, así, pues, ¿Ya? una base de datos, ¿no? Una base de datos que ustedes han puesto, ¿no? Una base de datos para el sector cultural de Trujillo y La Libertad, ¿no? Y Sí, es justamente una base de datos bien completa, ¿no? Me imagino que en el transcurso del tiempo se irá desarrollando. Y es terrible, ¿no? Es terrible porque, como bien dice Beach, es prácticamente la última rueda del coche y no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada, simplemente se da por desentendido el tema, ¿no? Y es algo que tiene para rato, ¿no? En muchos sectores y en muchos lugares, ¿no? Escuchaba a una señora, ¿no? Que mientras yo hacía unas compras, hablaba con un chico sobre libros y decía, pero leer no es importante, ¿no? Ahora en esos tiempos más importante es comer, ¿no? O ¿tú crees que cada gobierno tiene que darte todo, ¿no? Una cosa así. Entonces, la forma en general
pensar sobre el tema cultural, es un tema que tiene para meditar mucho, ¿no? Y es lamentable que esto esté ocurriendo porque no solamente ocurre a nivel regional, ¿no? En este caso lo que pasa también, lo que pasa también a nivel Lima, por ejemplo, también es muy divertido, ¿no? Algunos empresarios de librerías, por ejemplo, ¿no? Ahora se hacen llamar independientes, una cosa así, ¿no? Y buscan un subsidio, ¿no? Cosa que, bueno, como empresa quizás puedan acceder, yo no sé, yo no tampoco estoy muy enterado del tema, pero las comparaciones que hacen entre un librero independiente y una empresa, ¿no? Consolidada, ¿no? Etcétera, es bastante particular esa mirada, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Rosa, y en esta emergencia cultural que ustedes han planteado, básicamente, aparte de la base de datos, es querer hacer alguna reflexión, querer llegar a algún ámbito, ser escuchados de alguna forma. Sí, parte por el hecho, como mencionaba, de poder articular en primer lugar a los sectores de las artes en Trujillo. Somos distintos sectores que nos declaramos en emergencia, que tenemos actividad continua acá en la ciudad, ya sea a nivel de la producción, a nivel del fomento, del periodismo cultural, entre otros, legados a la cultura. Entonces, al ver la inacción, al ver este despido del cuerpo del ballet municipal, que es simbólico en el sentido de, por tomar un ejemplo, no es que sea simbólico el despido, sino por tomar un ejemplo de cómo la desidia, el desinterés lleva a esta acción, al despido, y así hay una serie de situaciones, ¿no? Entonces, en vista de eso, decidimos crear una plataforma para articular en primer lugar entre los distintos sectores y el objetivo es, en esta etapa de la emergencia, poder solicitar, poder ser convocados o nosotros acercarnos a la Dirección Desconcentrada de Cultura, en este caso, que es el ente rector de la cultura en Trujillo, o en La Libertad, que depende del Ministerio de Cultura directamente, y proponer mesas de trabajo en conjunto con los sectores culturales y con los funcionarios responsables, para ver qué podemos hacer juntos o qué podemos proponer en este estado de emergencia y en que entre todos encontremos también mejores formas de seguir trabajando por la cultura de la libertad, pero además también, ¿no?, es por los que hacemos y producimos arte en la libertad, porque no existe aquí en la libertad ni a nivel nacional un mapeo del sector cultura, las dificultades para poder reconocer quiénes son, quiénes no son, etcétera. Entonces nos hemos puesto la tarea de manera independiente en esta plataforma que se llama Coordinadora Cultural de Trujillo, que está compuesto por representantes de 7 sectores de las artes y de la gestión cultural, la tarea de poder todos quienes trabajan. Obviamente es una tarea que demanda tiempo, esfuerzo, no es sencillo, bueno, aplicar la encuesta o pasar el formulario quizás sí, pero no a todos, por ejemplo. O sea, es una tarea que la vamos a intentar cumplir cada sector que pertenecemos a esta plataforma. Pero además también a un mediano, a largo plazo, poder quizás constituir un gremio o una federación de los distintos sectores. En esta plataforma están personas muy profesionales, artistas vinculados a cada uno de los sectores, que hacen activismo además, y que considero tienen la fuerza y el criterio necesario para difundir, para poder cohesionar entre entre cada sector que ellos pertenecen. Entonces, la tarea es esa, de manera inmediata, pero a la vez también pretendemos desarrollar otras propuestas en beneficio del sector cultural en Trujillo en general, ¿no? Están, por ejemplo, representantes de la danza en sus diversas expresiones, representantes del rubro editorial,
y del fomento del libro y la lectura, está también del teatro, de la música en sus diversas expresiones, de las artes plásticas y visuales, de la misma gestión cultural, está también el cine y el audiovisual, ¿no? Entonces, están la mayor cantidad de sectores que se representan a nivel de las artes acá en La Libertad, y eso es el trabajo que nos hemos propuesto. Y ha nacido, bueno, a raíz de la emergencia, como se dice siempre, dentro de todas las dificultades, pues hay que ver cómo accionamos para salir adelante. Y ha nacido hace 2 semanas, y ya la vamos a dar a conocer esto a mayor detalle, con la identidad gráfica y tal, en estos días. Ahora estoy comentando de manera extraoficial. Muy bien, muy bien. Gracias por el dato. Rosa, qué interesante propuesta, ¿no? Porque de alguna forma se articulan muchas cosas y en este Mateo se da a conocer. Esta es una iniciativa civil, ¿no? Que de alguna forma ayuda, funciona, y que esperemos pues que las autoridades puntualmente tomen cartas en el asunto. Sería muy interesante que esta experiencia cuantitativa se repita, ¿no? En otras regiones, ¿no? Para tener un conocimiento totalitario, total, ¿no? De lo que ocurre realmente en el sector cultura. Y esto a veces es algo preocupante, ¿no? Porque pareciera pues que la cultura evidentemente siguiera siendo, en muchos casos, la última rueda del coche. Rosa, antes de despedirnos, te agradezco bastante por tu tiempo, te agradezco bastante por tus palabras, por estar siempre al pie del cañón luchando por la cultura, en este caso en la región de La Libertad, Trujillo, y es muy interesante todo lo que has propuesto, ¿no? Y esperemos que más adelante todas esas propuestas se canalicen y, bueno, lleguen a buen puerto, ¿no? Mira, se me quedó una imagen fuera de la entrevista. Te quería preguntar, ¿esto es tuyo? No, ¿no? No, esta obra es de Yue Benítez, que es un artista trujillano, se apellida Benítez, pero no soy yo, es Ah, otro ok. artista, Yo pensé que era un es otra pseudónimo. persona. Pensé que era un pseudónimo. Bueno, No, no, no. en todo caso, Rosa, muchas gracias por tu tiempo y bueno, ya esperemos estar en contacto nuevamente en una nueva edición de Cartas a un ex joven editor. De repente, antes de despedirnos, ¿quieres agregar algo? Bueno, en realidad, Eduardo, agradecerte por esta entrevista que ha sido bastante amena desde antes de que empiece la entrevista en sí, y felicitarte por las iniciativas que tú también tienes y poder darle un espacio a la cultura, a la promoción, a la difusión, en este caso de ideas, a nivel de entrevistas de la cultura, porque es lo que en realidad también hace mucha falta. No se ha mencionado, no hemos conversado sobre el papel que tienen los medios de comunicación, por ejemplo, en todo esto Claro. de la problemática del sector cultura, ¿no? Es un papel central que definitivamente no lo cumplen a cabalidad, y que al contrario distorsiona el sentido que todo ciudadano debería tener con respecto a su realidad, ¿no? Entonces, esto también es algo que quería complementar con las ideas que he expuesto, que los medios de comunicación tienen una labor, más allá de lo trillado que se pueda mencionar sobre la labor de los medios, pero definitivamente mientras tengamos medios de comunicación que no se aboquen o que no tengan dentro del interés el hecho de la cultura, pues poco o nada el artista, el actor cultural en general va a poder tratar de hacer o hacer, porque finalmente es el medio de comunicación en sus diversas expresiones que va a permitir que también llegue al público, al espectador, al ciudadano, y ahora con mayor razón que no podemos, o que debemos en todo caso utilizar las redes sociales, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso quería acotar del papel de los medios y felicitarte por esta labor, porque poquísimas personas en realidad interesadas en crear contenidos culturales. Muy bien, Rosa, muchas gracias por tus palabras y con ustedes, amigos, será
Hasta una nueva edición. Gracias. Rosa, no te vayas. He puesto pausa. Ah, ya. Espérate que estoy tratando de... espérate.